Bueno, vamos entonces a iniciar con el en vivo de hoy, que va a ser muy corto. Recuerden que todos los sábados a las 7 de la noche hacemos una transmisión en vivo. Para este fin de semana, pasado mañana, tenemos otro tema también. Les voy a hablar acerca de lo que tu endocrinólogo no te dice. ¿Qué es eso que tu endocrinólogo no te dice que tú deberías saber y que si no te lo dice yo te lo voy a decir? Lo vamos a hablar el sábado. Pero nuestro tema de hoy es: nací sin tiroides. Y estoy hablando de las personas que nacen sin glándula tiroides por distintas situaciones que ya vamos a mirar. ¿Ok? Entonces, hay bebés que desde que nacen ya tienen un hipotiroidismo. ¿Ok? Es una condición que se conoce como hipotiroidismo congénito, es decir, de nacimiento. Desde que nace el bebé, desde que nace el niño ya tiene un problema con su glándula tiroides. No es hereditario, es congénito, o sea, no es genético, sino congénito, de nacimiento, no hereditario. Un bebé que nace sin tiroides, y me gustaría saber si hay personas que no tienen glándula tiroides, que nacieron sin glándula tiroides, me gustaría que me cuenten su experiencia, si tenemos a alguien acá. Entonces, un bebé que nace sin tiroides nace con una condición de enfermedad crónica. Es decir, que para toda la vida, desde que nace para siempre, a lo largo de su vida, va a tomar un medicamento que se llama levotiroxina. ¿Bien? Eso le va a pasar a un bebé que nace con hipotiroidismo congénito. ¿Por qué ocurre esto? Han pasado varias cosas para que alcance o ocurra el hipotiroidismo congénito. Entendamos esto. La tiroides es la primera glándula del cuerpo humano que aparece, la primera glándula que se crea. De ahí la importancia de la glándula tiroides, lo hablamos en estos días. Tan importante es la glándula tiroides en nuestro cuerpo que es la primera glándula del cuerpo humano que aparece, que se desarrolla. Algo tiene que ver eso. Más allá de cómo lo explique la ciencia, el hecho de que sea la primera glándula que aparece en nuestro cuerpo significa que tiene un control sobre lo que viene. Pero bueno, la tiroides es la primera glándula que aparece en nuestro cuerpo. A la semana 4 de gestación, o sea, cuando ya el bebé está en el vientre, el feto, a la cuarta semana, empieza a desarrollarse la glándula tiroides. Ella empieza a formarse en la parte posterior de la lengua. De ahí surge la glándula tiroides. Más o menos a la semana 8 ya se mueve, empieza a descender y empieza a ubicarse en su posición normal, que es aquí, en la basecita del cuello, en la parte inferior del cuello. Más o menos a la semana número 8. Ya para la semana número 11, esta glandulita tiroides en el bebé, en el feto, el bebé que está en el vientre, ya para la semana 11 más o menos empieza a captar yodo. Recuerden que el yodo es el principal mineral de la glándula tiroides, que utiliza la glándula tiroides para crear sus hormonas. Entonces en la semana 11 ya la tiroides del feto, del bebecito, empieza a captar el yodo que entre al cuerpo de la madre. Y ya más o menos a la semana número 20 o en la semana 20, dice la ciencia y está establecido así, esta glándula del bebé tiene la capacidad de secretar hormonas tiroideas. Bien, ya la semana 20, o sea, ya la semana 20 de gestación, como 5 meses de embarazo, más o menos, 5 meses de bebé en el vientre, ya el bebé tiene la capacidad de empezar a sostenerse con sus propias hormonas. Antes de este tiempo, ¿qué pasaba? Pues el bebé estaba dependiendo de la madre. A través de la placenta, la mamá le transfería las hormonas tiroideas al bebé. Pero ya después de la semana 20, ya puede también, sigue recibiendo de la madre, pero él también ya produce sus hormonas. ¿Sí? Pero algo ocurrió en el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es el tiempo que hay entre la fecundación, o sea, entre el momento en que el óvulo se une al espermatozoide, desde el momento de la fecundación hasta el nacimiento. En ese tiempo embrionario algo ocurrió, algo pasó. Cuando un bebé nace con hipotiroidismo congénito, no hay síntomas claros de hipotiroidismo.
no los hay. El bebé se ve muy normal. ¿Por qué se ve muy normal el bebé? Por lo mismo que les comentaba hace un momento. La mamá a través de la placenta le transfiere hormonas y el bebé se mantiene. Cuando el bebé nace, nace bien, sin problemas. Cuando ya se desconecta de la madre, entonces en ese momento el bebé es quien debe cubrir sus necesidades metabólicas con su propia tiroides. Eso es lo que debe pasar. ¿Cómo se detecta si algo está pasando en el bebé? Al pasar las horas, al pasar los días, se empieza a mirar. Normalmente hoy los bebés cuando nacen les hacen un examen de tiroides, un examen de TSH, se evalúa si está funcionando bien o no está funcionando bien para saber. Si no hicieran eso, los síntomas delatarían que hay un problema con la tiroides en el bebé. Entonces, por ejemplo, la piel se vuelve muy amarilla y es bastante notorio la amarillenta de la piel. El bebé no come bien, el bebé empieza a tener estreñimiento, la piel del bebé se pone, pierde elasticidad, pierde consistencia, se vuelve muy blandita. Cuando el bebé llora, se le puede reconocer un ronquido en el llanto, por ejemplo. Si el médico explora, puede encontrar una bradicardia, que es un latido lento del corazón. Los bebés normalmente tienen un corazón que late muy rápido, pero se le puede detectar que va muy lento. Entonces, hay síntomas que pueden identificar que el bebé efectivamente tiene un problema con la tiroides. Si el médico le hace un examen de sangre, pues va a detectar que hay un problema, claramente. Ahora, este diagnóstico del bebé tiene que ser muy rápido. Cuando el bebé nace, tiene que rápidamente identificar el problema. Ya el especialista en endocrinología infantil es el que se encargará del asunto, pero es importante que se detecte a tiempo porque la tiroides, ya lo hemos visto anteriormente, interviene en los procesos de crecimiento y desarrollo del bebé. Interviene en las neuronas cerebrales. Es decir, que puede haber un deterioro en el desarrollo cerebral del bebecito que acaba de nacer si no se detecta a tiempo que hay un hipotiroidismo congénito. ¿Listo? Bien, ahora, y como les digo, si hay alguien que tiene hipotiroidismo congénito, me gustaría saberlo, me cuente ahí su historia si nació sin tiroides, lo vamos mirando. Ahora, el hipotiroidismo congénito, o sea, de nacimiento, no solamente abarca al bebé que nace sin tiroides. Lo estoy diciendo tal y como es, nace sin tiroides, no tiene tiroides. No solamente lo abarca él. Esa es parte de algo que se conoce como disgenesias tiroideas. Las disgenesias tiroideas agrupan 3 tipos distintos. Uno de ellos es la agenesia, que se les acabo de mencionar, la agenesia, que son los menos casos de hipotiroidismo congénito, pero los hay. Dentro de la disgenesia tiroidea hay 3. La agenesia, que es la primera, que significa no hay tiroides. ¿Okay? El segundo caso de disgenesias tiroideas es la hipoplasia tiroidea, que significa que la tiroides efectivamente se desarrolla en el tiempo que efectivamente se ubica en su punto, que es aquí, logra descender, pero no crece, es muy pequeñita. Desde nacimiento la tiroides es muy pequeñita. Hipoplasia tiroidea. Y hay otra tercera forma de disgenesia, que es la ectopia tiroidea. La ectopia tiroidea significa que la tiroides se desarrolla, pero no se ubica en este punto. Es decir, no se localiza donde normalmente debería estar. Por ejemplo, uno de los lugares más comunes o habituales cuando hay ectopia tiroidea o ectopia tiroidea es debajo de la lengua, sublingual. Ahí se ubica la tiroides y no se ubica en la parte donde debería estar. Esas son las 3 causas de disgenesia tiroidea. Se pueden ver en una ecografía. Si una persona va y le hacen una ecografía de tiroides o una gammagrafía, también se puede identificar y se vería qué tipo de disgenesia tiroidea hay. Cualquiera de las 3. Cualquiera de las 3 desarrolla hipotiroidismo congénito. Hay otra forma de hipotiroidismo congénito
que no tiene que ver con la disgenesia, es otro tipo, otra forma en donde la glándula tiroides se desarrolla en su tiempo, se ubica aquí en su punto donde debería estar, se mueve correctamente aquí en la base del cuello, pero en el nacimiento, desde que nace, hay problemas en la producción de hormonas tiroideas. Algo pasó, es lo que llaman que algo ocurre en la línea de producción, dishormonogénesis. Algo ocurre en la línea de producción, es decir, en el momento en que ya está la glándula tiroides lista para producir, algo pasa. Puede haber problemas con la tiroglobulina, puede haber problemas con la TSH, problemas con la captación de yodo, de pronto esa tiroides no tiene la capacidad de captar yodo. Cualquiera de estas cosas puede pasar. Pero ya sean las tres disgenesias, las tres formas de disgenesias tiroideas, o esta forma en la línea de producción, son las causantes de hipotiroidismo congénito. La diferencia es que la diferencia entre esta forma en la línea de producción y la disgenesia tiroidea es que en los problemas de las disgenesias tiroideas es morfológico. Es decir, cuando hablamos de morfología estamos hablando de la forma. Es ese proceso donde un órgano como la glándula tiroides debería desarrollarse y tomar su forma correctamente. Ahí hay un problema, ahí ocurre. Ahora, ¿qué dice la ciencia respecto del tema? La ciencia no le encuentra explicación al asunto. La ciencia dice, no sabemos qué pasó y tampoco se puede prevenir, dice la ciencia. Creemos que puede ser un tema, como siempre, hereditario, la herencia, echémosle la culpa a alguien del pasado. También dice, hablan de una autoinmunidad materna, es decir, hubo un efecto o un problema autoinmune materno. Realmente la medicina no sabe qué ocurrió, por qué pasó esto. Algo que sí se sabe a partir de la ciencia, y es que en la mayoría de estos casos ocurren en los primeros 2 meses de gestación. Es decir, desde el momento de la fecundación, 2 meses, ahí en ese tiempo algo ocurrió, dice la ciencia. Algo pasó, pero no sabemos qué, dice la ciencia. Yo les voy a decir qué es lo que yo pienso del tema. Ese es mi punto de vista, sin ser médico, desde lo que yo hago, desde lo que a mí me parece, desde lo que yo he conocido, investigado, experimentado. Hasta la semana número 20, hasta la semana 20 de gestación, el feto depende de la madre. Hasta la semana 20, estamos hablando de más o menos 5 meses. ¿Sí? Hay dos factores que han provocado realmente esto, pero lo voy a explicar primero. Primero lo siguiente. El feto depende de la madre durante este tiempo. Por lo tanto, y ojo con esta palabra que voy a utilizar, por lo tanto está conectado a la madre. Conectado. Desde el exterior al interior. La conexión que tiene el bebé con la madre es que aquí en el interior donde está el bebé percibe y recibe todo lo que hay en el exterior. Por lo tanto, el problema está ahí, en la conexión. Y para mí, el tiempo no son los 2 meses que dice la ciencia. Dice que en los 2 meses, primeros meses ocurre el problema. Para mí no. Para mí el problema está en los primeros 5 meses. Es decir, justamente en esas 20 semanas, cuando la tiroides ya se formó y no puede producir hormonas. Incluso después, pero en las primeras 20 semanas está el problema. ¿Ok? Ahí está. Ahora, en este tiempo, en estos 20 semanas, la mamá está en embarazo, tiene su bebé en el vientre, y en este tiempo la mamá vivió algo, ocurrió algo con la mamá, y no tiene que ser el evento kármico. Voy a decir lo que pasó en este tiempo, lo que ocurrió en este tiempo y qué provocó esta situación. Las personas que tienen problemas con algún tipo de disgenesia, nacieron así, tienen que mirar esto y evaluarlo bien, por ejemplo con su madre, preguntárselo si tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Okay?
ocurren dos cosas, dos factores que han provocado las disgenesias tiroideas y han provocado los problemas en la producción de hormonas. Yo las llamo estrías internas. Desde la responsabilidad emocional, que es una técnica para resolver conflictos emocionales, yo lo llamo estrías internas. Las estrías internas están conectadas. Ahora, revisen esto. Si nacieron sin tiroides, pregúntenle a su madre lo siguiente. Y si ustedes están en embarazo y temen o están preocupadas que posiblemente puedan tener su bebé con un problema en la tiroides, no es muy común realmente. Es muy baja el hipotiroidismo congénito, es bastante bajo, pero puede pasar. Pero revisen a ver si están embarazadas o si nacieron sin tiroides o con ectopía tiroidea o con hipoplasia tiroidea, revisen y háblenlo con su madre. ¿Qué ocurrió en este tiempo? ¿Qué le ocurrió? Si tú naciste sin glándula tiroides, por ejemplo, si eres una persona que nació sin su glándula tiroides o que nació en otro lugar o que nació la glándula muy pequeña, pregúntale a tu madre lo siguiente. Son dos cosas que tienen que tener muy en cuenta. ¿Hubo algo en este tiempo, los 5 meses, las 20 primeras semanas, o sea, 5 meses de gestación? En ese tiempo, a tu mamá, si eres de ella, o si estás en este momento embarazada, pregúntatelo también. ¿Hubo algo o hubo alguien que ejerció control sobre mí en ese tiempo? Y que identifique qué es. Llevémoslo al presente. Tú eres una mamá que está en embarazo, pregúntate esto. ¿Hay algo o hay alguien que está ejerciendo control sobre mí en este momento? ¿O ejerció control sobre los primeros 5 meses o 20 semanas de embarazo? Claramente, tiene que ver con que le has dado el poder a alguien más o a algo más, que no es el tema de hoy. Pero pregúntate, desde la responsabilidad emocional, cuando uno ha perdido ese control es porque entregó el poder a esa persona. Eso no es ahorita, el tema es primero. ¿Hay algo o alguien que ejerce control sobre mí en este momento? Eso es lo primero. Y sobre lo mismo, justamente por eso, pregúntate y hazte la siguiente pregunta. O a la siguiente afirmación. Por esa razón, por ese algo o alguien que ejerce control sobre mí, o por ese algo o alguien que ejerció control sobre mí, no puedo tomar decisiones que yo considero son las mejores para mí o son para mi propio bien. Otra vez, tú eres una mamá que tiene una hija que nació sin tiroides. Tu hija nació sin tiroides. Ok, ahora pregúntate, vuélvete el tiempo en el periodo de gestación cuando estabas embarazada de tu hija. Vuélvete a ese tiempo y pregúntate, ¿hubo algo en ese tiempo? Algo, ya les explico lo de algo o alguien, les voy a dar ejemplos. ¿Hubo algo o hubo alguien en ese tiempo que ejerció control sobre mí en ese tiempo? Y segundo, y por esa razón, justamente por esa razón, no pude tomar decisiones sobre mí que yo consideraba que eran las mejores para mí o para mi bien. Ubíquense en ese tiempo y háganse la pregunta. Si conocen a alguien que nació sin tiroides, coméntenle para que a su vez le pregunte a su madre. Y les voy a dar una pregunta, les voy a hacer esta pregunta para que se ubiquen mejor, para que lleguen a ese momento, para que lleguen a ese punto y puedan encontrar eso exactamente qué es. ¿Qué fue exactamente eso que ocurrió? Esta es una pregunta que cuando la cuento en mis seminarios, cuando hablamos de este tema de disgenesia, las personas inmediatamente conectan con eso. Pregúntense esto, las personas que tienen disgenesia o han pasado por algún nacimiento o un hipotiroidismo congénito, conocen a alguien con hipotiroidismo congénito. ¿Qué es eso? ¿O quién es esa persona? Ubicándose en ese tiempo. La misma mamá que tuvo una hija que nació sin tiroides. A esa mamá yo le pregunto,
yo le pregunto, ¿qué es eso? ¿O quién es esa persona en ese tiempo que si pudieras quitarla de tu vida, la quitarías? Pero algo te lo impidió. ¿Qué es eso en ese tiempo, cuando estabas embarazada de tu hija que nació sin tiroides? ¿Qué es eso? ¿Quién es esa persona que si pudieras quitarla de tu vida en ese tiempo, que si hubieras podido quitarla de tu vida en ese tiempo, lo hubieras quitado? Pero algo te lo impidió. Si ustedes logran identificar eso, sabrán qué es exactamente lo que pasó, y es ahí, desde mi punto de vista, desde lo que yo entiendo con la medicina energética y las emociones, donde está el problema del hipotiroidismo congénito de nacimiento. Les decía hace unos días, creo que en el video pasado cuando les comentaba, si la ciencia no tiene cómo explicar esto, pues busca explicaciones por otro lado. Ya la ciencia te dijo, no sé, ok, entonces busca tus propias explicaciones por otro lado. En toda situación, en toda circunstancia, hazlo, ok. Eso es lo que tú tienes que hacer. Para explicarlo mejor, voy a poner un ejemplo, voy a poner dos ejemplos, que seguramente no es el caso de ustedes, pero vamos a hacerlo. A mi consultorio llegan personas para repolarizar la tiroides, para reactivar el chakra garganta, terapias de responsabilidad emocional cuando tienen conflictos emocionales, personas que llegan incluso a pedirme orientación acerca del hipotiroidismo, me buscan, mira, yo tengo un cáncer de tiroides, me van a operar, quiero tu opinión, una opinión muy holística, no médica, yo le doy mi punto de vista de lo que yo pienso, incluso hablamos mucho del tema emocional, pero también llegan personas a buscar explicaciones sobre temas emocionales. Conocí la historia de una mujer que fue abusada, violada, cuando estaba en embarazo. Estaba en embarazo y fue abusada. Y la incapacidad, ojo a esto, que aquí vienen los dos elementos que les acabo de mencionar. Y la incapacidad de esta persona por hablar, por expresarlo. Su bebé nació con el tejido tiroideo sublingual, debajo de la lengua, o sea, ectopía tiroidea. La mujer fue abusada, guardó silencio, no fue capaz de hablarlo, no fue capaz de expresarlo, y esa fue la razón para mí de lo que ocurrió. Entonces, vamos al punto que estábamos hablando hace un momento. Primero, hubo algo o alguien que ejerció control sobre esa persona. Estamos hablando del violador. ¿Listo? Y eso justamente le impidió tomar decisiones que ella consideró que eran para su bien. No pudo tomar decisiones frente al tema. Decisiones como cuál. Lamentablemente la persona en ese momento, después de la violación no, ya estaba embarazada. O sea, la violación no fue causante del embarazo, ella ya estaba embarazada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando ella fue violada, ella no quería tener ya a su bebé, que no tenía nada que ver con la violación, pero ya no quería tener a su bebé. Y esa incapacidad de hacer algo por su bien, que era detener el embarazo, después de mirarlo y revisarlo, fue lo que ocasionó, lo que provocó, desde el punto de vista energético y emocional, la disgenesia tiroidea. Otro ejemplo. Conocí también el caso de una joven de 21 años. Tenía 21 años, estaba embarazada. Mantuvo en secreto el embarazo por 7 meses. Vivía con sus padres. Estaba terminando la universidad. Nadie podía saber que estaba embarazada. Sus padres no podían saberlo. Ni siquiera su novio sabía que estaba embarazada. Hasta que tuvo una emergencia médica y se enteraron en su casa. 1. ¿Quién ejercía control sobre ella? Sus padres. Y el temor de lo que pudiera pasar si ellos se enteraban, impidió que ella contara lo que estaba ocurriendo. ¿Qué era lo mejor para ella? Terminar la universidad. Ella quería, a todo riesgo y a toda costa, poder
continuar con los estudios y esperaba que en algún momento ocurriera algo para también no tener a su bebé. Eso le desarrolló una disgenesia tiroidea que se llama agenesia, es decir, nació sin la glándula tiroides. Y así conozco muchos casos. Ese es casos de personas, pero también hay casos de ¿qué es eso? ¿O qué es esa persona que ejerció control sobre ti? Ok, aquí están las personas. Cuando digo ¿qué es eso? Conozco el caso, por ejemplo, de una chica embarazada con problemas de alcohol. Conozco el caso de una chica embarazada con una deuda grandísima de la que nadie sabía y tuvo que hacer muchas cosas para cubrir esa deuda. Cosas como esas. Entonces, y aquí terminamos. Para mí, la disgenesia tiroidea sí tiene un origen. Las personas que nacieron sin tiroides, o sea, el bebé que nació, ya, acabó de nacer del embarazo, nació sin tiroides, o que nació con una tiroides muy pequeñita, o que nació con una tiroides lejos del lugar donde debería estar, o sea, aquí en la base del cuello, en zonas como bajo la lengua, por ejemplo, o el bebé que nace con la tiroides casi que atrofiada inmediatamente, que para la ciencia no tienen explicación, para mí sí la tiene. Y es justamente lo que yo llamo estrías internas. Dos estrías internas que son las causantes en la madre que esto ocurra. Obviamente esto ocurre fuera de ella, ocurre fuera. Pero como tiene una conexión con su bebé, y la palabra conexión, que es lo más importante, porque dependo de esta persona, es lo que causa el problema de disgenesia. ¿Ok? Bien, ese es el tema de hoy, quería compartirlo, se los debía. El tema es mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio, incluso tal vez se requería hacer un en vivo como todos los sábados con el tema, pero es mucho más emocional que mirarlo desde el punto de vista médico, es mucho más... hay que entender más los conflictos de la madre en este caso. Obviamente la medicina eso no lo va a ver, la medicina no le parece que por ahí es el asunto, pero por ahí es el asunto. Hay que buscar una explicación, y todo tiene una explicación, simplemente hay que encontrar cuál es. ¿Bien? Bueno, como siempre los saludo. Este sábado, quiero mirar si alguien por aquí tiene algún problema de disgenesia, que yo nací sin tiroides, que nací sin, muy bien, hay dos personas que nacieron sin tiroides. Hola, si puede hablar de la prolactina, Spanish, ok, sacaremos un ratico otro día para hablar de la prolactina. Qué interesante, saludos, muy bien, me da mucho gusto verlos por aquí. Bien, sí, hay 3 personas que nacieron sin tiroides. Eso pasa. Y claramente es una enfermedad ya crónica, porque ya para toda la vida con la levotiroxina. Este sábado les voy a hablar acerca, nuestro tema habitual, nuestra Facebook Live de todos los sábados 7 de la noche, les voy a hablar acerca de lo que tu endocrinólogo no te dice. ¿Qué es eso que tú deberías saber, pero tu médico o tu endocrinólogo no te lo está diciendo y tú debes saber? Bien, lo vamos a hablar este sábado, 7 de la noche hora de Colombia. Les voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que se unan también al Facebook Live, para que reciban una notificación cuando yo esté en vivo. Bien, a todos muchísimas gracias por acompañarme esta noche, les envío un muy fuerte abrazo. Nos vemos pasado mañana sábado, me da mucho gusto verlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos, feliz noche para todos.